Bienvenidos mis mujeres y hombres dermachizados a un videito de machoso Kuoshkil de Andostar. Como siempre, bienvenidos, yo espero que estén ustedes muy bien. Yo sé que les había dicho en el último video que me iba a tomar unos días para descansar un poco de todo el ajetreo de los momentos de machosos en los conciertos, limpiar la computadora y organizar los siguientes videos, pero se me olvidaba el grandísimo detalle de que hace unos días festejamos a todo lo que da el cumpleaños número 28 de nuestro querido Dimash Kudaibergen. Y obviamente el video de los regalos no podía faltar. Ya saben que es un clásico riguroso de todos los años aquí en este canal. Porque hubo unos llenos de muchísimo amor, de gran originalidad, que de verdad mis respetos. Pero antes de empezar, ahí van mis debidos saludos internacionales. Saliam, privet, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante. De antemano, los siguientes regalos que les voy a estar mostrando son los que pude yo estar cachando a través de las redes sociales, distintas páginas, publicaciones, pero que no dudo que la lista sea enorme, ¿verdad? Y que por distintas razones hubo muchos que tal vez no pudieron llegar a visualizarse en las redes sociales. Ok, el 24 de mayo de 1994 nació nuestro querido príncipe kazajo. Y este 2022 festejó 28 años. Que ya les he dicho, al hombre le sientan suculentamente bien, ¿verdad? En todos los sentidos. ¿Cierto, chicas? Cierto. Pero bueno, ese día los regalos no se hicieron esperar. Llegaron de todo el mundo. Y para empezar fuerte a abrir esta lista con broche de oro, tenemos a las Dears de Perú. Exactamente del fan club Dimash Kudaibergen Perú World. Que la verdad es que se lucieron de manera increíble, porque ellas fueron capaces de mandar a poner una valla publicitaria, a lo que ellas también conocen como cartelera, que está ubicado en Lima, Perú, exactamente en Óvalo Los Cabitos, Avenida Benavides, a un costado del restaurante Entre las Redes. Que si tú eres de por ahí, no dudes en echarte una vueltita para tomarte tu debida foto y ver a nuestro Dimash en todo su esplendor en una valla publicitaria. ¡Qué maravilla! Porque podemos ver a lo grande a nuestro querido Dimash con una vestimenta de uno de los últimos conciertos que dio en este 2022 y aparte dice Dimash Kudaibergen, la voz que conquistará tu corazón, sin dudarlo. Además, les digo que las Dears súper inteligentes, bien pensado todo, porque hay un código QR para que las personas puedan acceder a su canal de YouTube y se puedan echar todos los videos y quedar totalmente maravillados y dimashizados, ¿verdad? Ya saben que una vez que entran ya no hay retorno. Entonces, excelentemente bien pensado, además de sus otras redes oficiales como Facebook, Instagram y Spotify. ¡Qué maravilla! Y bueno, obviamente el logo del fan club de Perú. La verdad es que mis respetos, felicidades, porque no cualquiera manda a poner una publicidad de ese tamaño en la ciudad. Es algo yo creo que con la que muchas Dears soñamos. Ver una valla publicitaria en tu ciudad que exhiba a la imagen de Dimash o ya soñando muy grande, ¿verdad? Un futuro concierto en tu país, en tu ciudad. ¡Qué maravilla! Un regalo de mucha dedicación, de mucho tiempo y obviamente de mucho billete, ¿verdad? Porque ha de estar cariñoso poner una valla publicitaria y mantenerla. Pero excelente detalle. Y ese día todas las Dears se reunieron para celebrar esta inauguración de esta valla publicitaria. Además, también hicieron en vivos y también se reunieron con otras Dears en otro lugar junto
con el cónsul honorario de la República de Kazajistán en Perú para seguir conviviendo, partieron un pastel y además también mandaron a hacer una lona enorme con la imagen de nuestro querido Dimash. Ahí estamos viendo el video. Entonces estas DIRs se la pasaron bomba, a todo lo que da, como debe de ser. Pero ¿ustedes creían que era el único regalito que estas DIRs latinas de Perú hicieron? No, porque no les bastó a estas mujeres. No. Porque además hicieron otro detalle que yo creo que las hizo muy feliz, porque Dimash lo lució exactamente el día de su cumpleaños. Estoy hablando de esta playera, que desde hace tiempo se mandó a hacer especialmente para Dimash, y obviamente todo el diseño estuvo a cargo del mismo fan club que es Dimash Kudaibergen Perú World, en donde llevó mucho esfuerzo porque fueron varias semanas para determinar el diseño final, para después viajar 14.069 kilómetros de Lima, Perú, a Kazajistán y llegar sano y salvo a las manos de nuestro Dimash para que nos pudiera dar esta fotaza, que les repito, ha de haber sido una locura para las DIRs ver que Dimash usaba esa playera. Ahí lo podemos ver a Dimash con un look bastante diferente que nunca habíamos visto, con lentes, pero hasta con lentes se ve sensual el hombre. Y lo vemos justamente posando con una de sus tías, que es la hermana de Papá Kanat. Y que me encanta el diseño porque tiene dos símbolos de Perú. Podemos ver a la llama, que es un animal clásico de ese país, y Machu Picchu, que es un lugar precioso también, que es símbolo del orgullo peruano. Entonces, una vez más, muchas felicidades a las DIRs de Perú y la verdad, mis respetos porque se lucieron. O como dirían por acá mis rumbos, se la volaron. Muy, muy bien. Después vamos a estar viendo este otro regalito que es de una DIR de Turquía, exactamente Seda Domnes de Istambul, quien diseñó de una manera preciosa este bello traje para nuestro querido Dimash. Y cuyas palabras fueron: te deseo una vida llena de éxitos y feliz cumpleaños. Vean nada más, de verdad, la belleza de este traje que esperamos que un día pueda lucir en el escenario, en un concierto, en una presentación. Yo creo que le va a quedar maravillosamente. Es muy Dimash, es muy elegante, esas piedras en plateado lo hacen ver exquisito. Es un bellísimo trabajo. Muy bien por ella, porque se ve que lo diseñó con todo el amor y con toda la pasión. Y hablando precisamente de prendas maravillosas que DIRs mandaron a hacer, tenemos a las DIRs de Brasil que mandaron a hacer una chaqueta de piel natural, totalmente diseñada y personalizada para Dimash, en donde se puede leer la palabra en portugués y también en español, amor. Esto lo hicieron para que los DIRs brasileños se sintieran mucho más cerca de él, ¿verdad? Esta conexión a través del idioma. Y bueno, están viendo el video, dice DIRs, amor, en la parte de atrás. También en la parte de adelante, aquí, dice DQ. Y está súper linda. Les repito, es una prenda que Dimash obviamente usaría y le gustaría muchísimo. Esta chamarra fue hecha por los maestros de Atelier. ¿Recuerdan la chamarra que lució en el último concierto en donde se veía un sol en piedras plateadas? Es el mismo taller, son los mismos maestros artesanos, ¿verdad? Que lograron hacer esta belleza de chamarra en piel. Y que precisamente Dimash también la lució el día de su cumpleaños. Ahí podemos ver esta foto que está al lado de Farida Sheldasova y que la verdad es que le queda espectacular. Muy, muy bien, guapísimo. Entonces, también regalote que hicieron las DIRs de Brasil. Y entre otros regalitos más deliciosos al paladar, estuvieron muchísimos los pasteles que le llegaron a Dimash con distintos diseños muy lindos, bien hechecitos, obviamente por pastelerías de allá de Astana, que muchas DIRs se pudieron poner en contacto con ellas para
poder mandarle este detalle. Podemos ver ese de corazones, ese par con notas musicales, obviamente por lo que significa nuestro querido Dimash, y otro más con una foto con un mensaje. Y hablando en especial del pastel que tiene la coronita de Dimash, ese fue mandado a hacer desde República Checa en la pastelería Astana Nursultan, para que le fuera entregado a nuestro querido Dimash. Entonces, una vez más, les repito, los pedidos se hicieron de todas las DIRs alrededor del mundo. Y nomás para presumirles, de aquí de México también le llegó algo bastante sabroso a nuestro Dimash, algo bastante original también, porque Fénix, quien es pues una de las administradoras principales de Dimash Kudaibergen México oficial, junto con la ayuda de varias DIRs, aportamos para que se le mandara a hacer este bellísimo ramo. Sí es de flores, pero también tiene unas deliciosas fresas bañadas en chocolate. Y que sí le llegó a nuestro querido Dimash. Esperamos de todo corazón que las haya disfrutado y les haya gustado. Todo acompañado obviamente de una tarjetita con los más bellos deseos. Pero para que vean que México también estuvo presente en el cumpleaños de Dimash allá en su casa. Y nada más para que vean que de verdad todos estos pasteles, galletas, tartas, fresas que le llegan son bien degustados y bien aprovechados por el apetito de la familia, de amigos y gente muy cercana de nuestro querido Dimash. Vamos a estar viendo por aquí un videito para que ustedes vean. Miren, ahí está el pastel, el otro y muchísima comida, bebidas. Ya saben que ya las mesas son pero vastas. Todos. Mira, ahí está la señora Miwa, el señor Kudaibergen, amigos, degustando cada uno de los postres que les llegaron ese día. También podemos ver fotos en donde mamá Svetlana estuvo recibiendo exactamente ese pastel, de las notas musicales con el micrófono, que también era una belleza. Y muchos familiares que estuvieron posando al lado de todos estos regalos. Por ejemplo, podemos ver a ella, que la verdad es que no sé quién sea, pero ni él tampoco, pero con el pastel, con los globos que también mandaron, entre todos los regalos más. Y nada más para que vean también, o sea, la inmensidad de flores que siempre le llega a nuestro Dimash. O sea, hace una cosa bárbara. Vean nada más. Normalmente suelen ser rosas, rojas, blancas, otro tipo de flores muy hermosas y no dudo que carísimas, ¿verdad? Ya saben que nuestro Dimash está muy acostumbrado a recibir flores, no solamente en su cumpleaños, sino arriba del escenario también. Vean nada más, de todos los colores. Yo me pregunto, bueno, no, ya lo sabemos, ¿no? Dimash normalmente suele donar estos arreglos a casas hogar, a casas de adultos mayores. Pero el hombre tranquilamente ya hubiera podido poner su buena florería. Ya tendría todo un jardín lleno de todo tipo de hermosas flores. Así es, miren, también con todos los logos de todos los países. Y bueno, eso fue solamente una de las historias, porque hubo infinidad de historias de más arreglos florales que le llegaron a nuestro querido Dimash. Y hablando también de flores, hubo otro detallito en este sentido. ¿Se acuerdan que creo que hace como un año, creo que les hice un video hablando de los regalos de Dimash, y que hubo un fan club que exactamente es el de Dimash Latvia DIRs, que ellas desde hace 2 años mandaron a hacer de manera especial hermosos rododendros que fueron creados por el vivero en Letonia Babite a petición de estas DIRs de Latvia. Y bueno, justamente este año, para el cumpleaños número 28 de nuestro querido Dimash, mandaron
8 plántulas del Rhododendron Dimash para ser entregadas a él precisamente y al Jardín Botánico Nur Sultan. Qué maravilla que Dimash pueda tener en su hogar un espécimen de este rododendro que fue creado especialmente por él. Y también otro detalle muy hermoso y de mucha originalidad y también de mucho esfuerzo, no lo dudo, es el que hizo una deer de Italia que se llama Mónica Yamina, que hizo una hermosa caja como para guardar tesoros, recuerdos. Vamos a estar viendo el video por aquí. Vemos, ahí están ya pues en estas cuestiones de hacerles todos los detalles, hacer la inscripción de la carátula. Vemos que utilizó pedacitos de CD para poder darle como ese toque brilloso a este detalle. Miren nada más que precioso. Y adentro está el hueco, obviamente, para poner cositas y unas fotos, vean, de Luciano Pavarotti. Podemos ver que en la portada dice, para Dimash, feliz 28 años de Deers de Italia. Vean también en la pasta el detalle del nombre de Dimash y una imagen de Luciano Pavarotti con un bello mensaje. También podemos ver que está la playera y otra playera que dice Ascolta la voce. Entonces, les repito, mucha pasión las Deers le ponen a cada uno de estos regalos. Y antes de pasar a lo último, también hubo videos de felicitaciones, por ejemplo, de los estudiantes de la Academia de Música Larissa Dolina, que hicieron un bellísimo video a capela de la canción de Love of the Tired Swanks. Y el video en la cajita de información para que lo vayan a checar. Y también el personal del Colegio de Música de Aktobe, llamado Shubanov, felicitaron a Dimash y obviamente le dieron los mejores deseos en cuestión de salud, sonrisa en su rostro y larga vida. Y bueno, ellos en su honor interpretaron la canción de Daddy Do. Nada más vamos a estar viendo aquí un pedacito para que lo puedan ustedes apreciar. Veamos que aplauden. El dombra tan típico de esa canción, que es tan tradicional. Y ese instrumento, la verdad no sé cuál sea, pero se oye lindo. Me encantan sus trajes típicos. Hermoso, hermoso regalo. Cantan, chicas. Y vemos la imagen de Dimash al fondo, ¿verdad? En una pantalla. Fíjense, se oye muy lindo también, a pesar de que no esté la voz de Dimash, se oye también muy lindo. Esta canción me gusta mucho. Híjole, se me van a aguadar los ojos aquí. Híjole, mejor le cortamos, ya saben, el video lo pueden ver, búsquenlo en la parte de abajo para que lo puedan disfrutar a gusto, ¿verdad? Qué belleza, qué belleza. Pero, bueno, no todos fueron regalos de flores costosos, exclusivamente para Dimash. Y eso me encanta, porque también hubo otros clubs de Deers que se dedicaron a hacer buenas acciones en nombre de nuestro querido Dimash. Ya saben que nuestro príncipe kazajo ha inspirado a todas las Deers
a través de su arte, pero sobre todo de su esencia humanitaria, a ser una mejor persona, de ti mismo, una mejor versión. Y obviamente siempre sacamos lo mejor cuando damos, cuando compartimos, cuando aportamos a quien más lo necesite o simplemente por amor. Me explico, pero la cuestión es dar, sumar. Y es así como el club de fans de Dimash en Malasia recolectaron ayuda para los niños que luchan contra el cáncer en el Hospital General de Penang. Un evento en donde las Dears de allá, en conjunto con la Asociación de Amigos de Oncología Infantil de Malasia, hicieron posible una hermosa y gratificante ayuda a estos pequeñitos. Estamos hablando de 7 cajas de productos de cuidado personal, 35 cartones de leche, 35 bolsas de juguetes, manualidades y 50 piezas de pastel de chocolate, ¿verdad? Para que pudieran rematar ese gran día. Y de hecho, al día siguiente organizaron una matiné con animadores para todos los niños, tanto aquellos que han podido librar esta batalla contra el cáncer, como los que todavía siguen en esa lucha diaria y que deseamos de verdad con mucho, mucho, mucho amor que un día puedan decir: estoy curada, ¿verdad? Que así sea. Asimismo, también en otro lado del mundo, Dears de otros lugares se unieron al grupo Circle of Loving Hearts para hacer trabajo altruista. Y bueno, este año trabajaron con niños pequeños de un orfanato. Estamos hablando desde recién nacidos hasta chiquititos de 3, 4 años de edad, en donde la ayuda fueron pañales, toallitas y alimentos para los bebés. Y asimismo también se hizo un evento caritativo en donde Dears de distintas partes del mundo, estoy hablando de Portugal, Islandia, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y obviamente Kazajistán, donaron dinero para ayudar a 15 madres que tienen a sus hijos luchando contra la enfermedad de cáncer, exactamente en el National Scientific Center for Mothers and Children en la capital. Madres que han tenido que dejar sus familias, sus trabajos y sus propias necesidades por estar al lado, apoyando y cuidando a sus hijos que tienen esta terrible enfermedad. Entonces, se eligieron a las 15 madres más necesitadas. Estamos hablando aquellas que tienen muchos más hijos, madres solteras o adultos mayores, o sea, abuelas que están a cargo de sus nietos, ¿verdad? Y fueron a ellas quienes eligieron para darles esta ayuda, porque debido a que tienen que pasar mucho tiempo pues ahí en el hospital no se hace cargo ni de las comidas ni de los gastos de sus cosas personales. Ellas tienen que de alguna manera costearlo y a veces es difícil. Y es así como vemos que es hermoso la inspiración que da Dimash. Les repito, no solamente en estas fechas importantes se hacen regalos para él, sino que también se hacen regalos de corazón a otras personas que no conoces, pero que el mismo arte de Dimash ha impulsado a hacer este tipo de actos llenos de amor. Una vez más, mil gracias y muchas felicidades a todas estas Dears que se dedican a hacer estos bellos actos en nombre de Dimash. ¡Wow! Mis respetos totales una vez más. Y bueno, estos fueron los múltiples regalos, sin olvidar las muchas felicitaciones que le hicieron a llegar a Dimash sus propios familiares, amigos muy cercanos. Entre ellos vimos a Terry Lynn, que le cantó y le bailó el Happy Birthday, deseándole mucha, mucha felicidad y éxito, salud. Y allá los cientos de videos de Dears con mensajes amorosos para nuestro querido Dimash en esta fecha tan especial. Y obviamente las grandes reuniones que hicimos, ¿verdad? Como ya les mostré hace rato. Pero bueno, estos fueron los regalos preciosos que yo pude encontrar de Dears hacia Dimash en su cumpleaños número 28. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme. Y nos vemos en la que sigue. So good.